Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en México Social. Estamos grabando este programa a unos días que se llevó a cabo el debate, otro debate. De hecho, estamos asumiendo que en el debate se abordaron muchos temas en este formato sin duda novedoso, pero que realmente no logra una reflexión. Por eso, Carlos, muchas gracias por estar, porque si algo media la relación de México con el mundo es los Estados Unidos, y me gustaría que hicieras un recuento de esta enorme complejidad y sobre todo algo que has señalado muchas veces, ¿no? Lo poco que sabemos de realmente cómo funciona, opera los Estados Unidos mexicanos. Pero antes de eso, déjame ir a un reportaje y así introducir esta conversación. Y muchas gracias por estar aquí, Carlos. Con mucho gusto, Mario Luis. En México, los debates presidenciales organizados por el Instituto Nacional Electoral contribuyen al derecho a la información para la toma de decisiones al emitir el voto ciudadano. A menos de 41 días para celebrar las elecciones del próximo 1 de julio, los candidatos presidenciales deben informar de manera clara y concreta sobre sus propuestas y estrategias a seguir en caso de resultar elegidos para ocupar el cargo de presidente de la República. En particular, la discusión apunta en torno a la complejidad de los problemas nacionales relacionados con el comercio exterior, las inversiones, la seguridad fronteriza, el combate al crimen transnacional y los derechos de las personas migrantes. Al respecto, debe señalarse que desde hace al menos 3 décadas, el Estado mexicano optó por una mayor apertura económica, enfocándose en el comercio internacional y la atracción de inversión extranjera. Hoy, México es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa a nivel global y una de las economías más atractivas para invertir en el periodo de aquí a 2019. Asimismo, los acuerdos de libre comercio que mantiene con más de 40 países lo posiciona como una de las naciones más abiertas al comercio internacional. En relación con la seguridad fronteriza y el combate al crimen transnacional, debe subrayarse que nuestro país se encuentra inmerso en una ola de inseguridad y violencia asociada a las actividades del crimen organizado. Por otro lado, los derechos de las personas migrantes deben entenderse en el marco de los derechos humanos que son reconocidos por nuestra Constitución y por los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano y que son reconocidos para la población migrante con independencia de su condición jurídica en el país. Frente a estos grandes temas, la próxima administración debe articular un proyecto de país que permita potenciar a México en el mundo y al mismo tiempo enfrentar las problemáticas asociadas al crimen organizado. Creo que, Carlos, es difícil realmente transmitir, pese a estas imágenes, la enorme complejidad de esta relación. Pero déjame iniciar con algo que recientemente escribiste, junto con Susana Chacón, en términos de que nadie previó lo que pasó el 2 de enero del 17, apenas 16 meses, ¿no? Realmente cambiaron los términos de la globalización, o sea, es otro terreno el que estamos ahorita y obviamente nosotros somos los países que lo estamos viendo con mayor cercanía. Y en ese sentido me gustaría que nos abundes sobre esto que afirmas. Nadie previó, nadie lo vio, y de hecho ahí está, atrás de esto que insistes constantemente. Pese a que estamos ligados cultural, geográficamente, no conocemos realmente a nuestros vecinos y es algo que damos por sentado. Entonces me gustaría mucho que entraras por esta parte del desconocimiento que sostienes, que evidencias y sobre todo mostrar esto que cambió. Carlos, muchas gracias por estar. Sé que corres por muchas partes y me da mucho gusto tenerte nuevamente en el programa México Social. Pues siempre es un gusto estar aquí contigo en México Social, Mario Luis. Mira, yo empezaría por decir que los especialistas en seguridad nacional requieren que el CISEN, que es nuestro Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, prepare un atlas de riesgos. Entonces, oye, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta México? De todo tipo, sí. Desde un sismo, como ha ocurrido recientemente, hasta el crimen organizado, amenazas a la seguridad nacional. Pero nunca en ese atlas de riesgo a nadie se le hubiera ocurrido decir, oye, que nuestro principal socio, vecino, aliado estratégico, nos cambiara totalmente el tablero y dijera, ahora las reglas del juego no las vamos a discutir entre los dos, las voy a poner yo.
de manera unilateral y tú no tienes más que adaptarte y acatar y obedecer las reglas que yo fije por mí mismo. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Yo te diría que hay tres razones fundamentalmente. Uno, que por ser vecinos pensamos que los conocemos. Los últimos hechos han probado que ese supuesto es falso. Segundo, el hecho de que después del 1 de diciembre de 94, entrada en vigor del que llamaremos ahora Telecan 1.0, Sí, pusimos la economía en piloto automático y dijimos, ya estamos jugando en las grandes ligas, ya nada más hay que navegar suavemente hacia adelante, vamos a jugar en el club de los países industrializados y no habrá sobresaltos en esta marcha hacia la prosperidad compartida en América del Norte. Y la tercera razón, Mario Luis, de nuestro desconocimiento de Estados Unidos es que nosotros supusimos que el orden liberal que se inauguró con la segunda posguerra y con un consenso, digamos, entre demócratas y republicanos respecto de cómo moverse en el mundo, pues era permanente, iba a permanecer siempre. Y llegó un actor, Donald Trump, que no solo dijo yo pongo las reglas, sino que aventó el tablero. Dejó de jugar con las reglas establecidas a lo largo de más de 70 años. Entonces, estos tres factores se combinan en que en México hay una sacudida muy fuerte, porque de repente nosotros nos encontramos diciendo, oye, pero creíamos que éramos socios, creíamos que éramos aliados, que éramos amigos, y que los avisos esporádicos de repente que nos daban, que no son tan socios, son vecinos distantes. No, fíjate en estos factores de racismo, en estos factores de discriminación a los mexicanos en Estados Unidos, se tomaban como algo esporádico y no como algo que existía de manera muy importante en las raíces, bajo tierra, en la sociedad estadounidense. En ese sentido, probablemente más allá de esta parte real de la figura de aventar el tablero, lo que surge abajo de este tablero, que a mí me sorprendió como a todos, es de pronto nos damos cuenta que ser mexicano tiene una connotación cargada de estereotipos, de agresividad. Sí. Tú lo planteas casi en términos de que hay una transformación cultural, y creo que eso sí estaba totalmente oculto, por lo menos en ese tablero, y parece ser que sí existe digamos, una serie de capas geológicas de enorme encono, de enorme frustración, de enorme señalamiento, que ser mexicano es algo amenazante para parte de la sociedad americana. Ser mexicano transmina una noción de amenaza, de frustración, de señalamiento, y es la parte cultural que eso, más allá de los analistas económicos, seguridad, yo creo que dábamos por sentado de que, tú nos das las cifras, había tantos mexicanos en Estados Unidos que ya éramos de alguna manera parte, si quieres una parte mezclada en algunas zonas más, pero no teníamos ningún elemento. Y yo siempre tengo esa referencia de aquellos que tienen departamentos en Miami o en California, de pronto se dan cuenta que son diferentes, son señalados. Y tú lo dijiste la vez pasada que estuviste con nosotros. Aún los más ricos o aún los que están entrando enfrentan un cambio cultural que Trump finalmente verbaliza. Pero esta parte me gustaría que abundaras cómo se construyó y cómo estaba ahí en los cimientos de esta noción de ser americano un enorme rechazo a nosotros, los que pensábamos que éramos ya parte de ellos. Efectivamente, mira, lo que ocurre es una guerra cultural. Este concepto quiere decir que tu adversario, tu oponente, tu enemigo, si se quiere, es el que te define a ti. Entonces Trump dice, yo les voy a decir quiénes son los mexicanos. Los mexicanos son criminales, narcotraficantes
violadores, etc. Y esa imagen se fija en la mente de muchos estadounidenses y choca con la visión que Donald Trump quiere recrear o reconstruir en Estados Unidos de una nación fundamentalmente blanca, anglosajona y protestante. Entonces, la enorme población de origen mexicano y latino o hispano que hay en Estados Unidos, alrededor de 58 millones de personas en un total de 326 millones de habitantes, y que tiene raíces históricas de siglos, sí. Desde la Nueva España. California, Arizona, Nuevo México, Texas eran parte primero de la Nueva España, luego de México y luego de Estados Unidos. Entonces, Trump le vende a Estados Unidos la idea de que yo voy a regresar a la nación blanca anglosajona protestante, lo cual es imposible simplemente por la demografía, porque crece mucho más rápido la población latina o hispana, que pasó de ser 1 de cada 20 en el año 1970 a 1 de cada 6 hoy en 2018. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que ante el rezago de millones de estadounidenses que ven que su país crece, su economía se desarrolla, pero ellos no se benefician, una polarización cada vez mayor adentro de Estados Unidos, Trump los provee, les da chivos expiatorios. Oye, eso de que tú no tengas el nivel de vida que tuvo tu papá o tu abuelo y que seas pobre a pesar de que trabajas 8, 10, 12, 14 horas al día, es culpa de los chinos, es culpa de los mexicanos, es culpa de aquellos que reciben el welfare, la ayuda al bienestar dentro de Estados Unidos. Entonces vamos a cortar vínculos con los mexicanos, vamos a declararle la guerra comercial a China, vamos a desaparecer los timbres que usan los estadounidenses, los cupones de ayuda alimentaria que consumen muchos más millones de estadounidenses de los que uno quisiera pensar. Hay un grado creciente de pobreza y desigualdad adentro de Estados Unidos. Entonces, ese choque provoca que muchos estadounidenses, cuando oyen México o mexicanos, asocian esas palabras con pobreza, violencia, drogas, crimen, narcotráfico, corrupción, etcétera, y por lo tanto pues provoca un rechazo, una repulsa, un poner distancia con México. El gran trauma de hoy es que en 94 pensamos que formábamos parte de América del Norte y hoy Trump con la construcción del muro nos dice adiós, tú no eres parte de América del Norte como creías y te expulso de la tierra prometida. Te señalo, 24 años después cambia completamente esta noción de que sentíamos que éramos parte y nos hacen ver brutalmente que no solo somos parte, no quieren que seamos parte. Exacto. Y construye esta dimensión de una guerra cultural que tiene una enorme interiorización en la sociedad americana y que las cifras que daban recientemente es que si Trump estuviera ahorita en proceso electoral seguramente sería electo por la enorme empatía y simpatía. Déjame un corte y regresamos, porque este cambio de coordenadas, esta realidad digamos, insospechada, nos agarra muy mal parados. Pero más aún, parece ser que no tenemos, déjate, un discurso, un diagnóstico claro. Exactamente. ¿No? Y sobre eso quisiera que nos platicaran, o sea, el diagnóstico, o sea, creo que oímos las declaraciones del gobierno del presidente Enrique Peña, las propuestas de los posibles presidentes, siguen asumiendo que tienen claro qué hay que hacer, que hay un diagnóstico y solo es un asunto que su voluntad y sus capacidades las asuma. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esta enorme complejidad. Creo que siempre minimizada de que cuando decimos México en el mundo, que es una frase grandilocuente, no nos damos cuenta que todo está mediado por esta relación con Estados Unidos que hoy estamos siendo objeto de una guerra cultural
que realmente creo no hemos asumido en su profundidad y en las consecuencias, más allá del tratado, más allá de ciertos señalamientos que han hecho en los últimos días. Vamos a un corte y regresamos aquí con Carlos Heredia. En ese sentido, Carlos, ayúdanos a comprender cuál es el diagnóstico que tiene el gobierno actual, cuál es la percepción que sentimos, pues que no usan esta dimensión de una guerra cultural, de esta realidad de un cambio de tablero, y parece que a trompezones, atorándonos en las puertas, vamos descubriendo que todo depende del cuñado, ¿no? Sí. O del yerno, del presidente, o sea, de cosas que hablan de un mundo muy irreal, porque parece que todo depende de este personaje críptico que aparece en algunas fotos. Pero entonces, ¿cuál fue el diagnóstico? Y veamos desde el diagnóstico de esta terrible escena cuando el presidente reciba al candidato Trump. A partir de ahí, ¿cuál era el diagnóstico que se tenía en esta administración? ¿Cómo lo sorprende la visceral reacción del país ante esta presencia de entonces ya claramente un candidato que asumía en el discurso señalarnos a nosotros, al país? ¿Y cuál es el diagnóstico que está trabajándose? Porque más allá de las escenas del ministro de Economía, secretario de Economía, con los dos secretarios de Economía, pues parece que hay dos dimensiones. Una parece que todo es terso y se va avanzando, y después está la brutal realidad de cada día, cada semana, un Twitter y un señalamiento de que no crean que esta es una mesa sentados en que nos tratamos igual. Exacto. Danos el diagnóstico. ¿Cuál piensas es el diagnóstico que el gobierno de la República tienen? Y ya darnos cuenta de las distancias con lo que tú percibes realmente está pensando el gobierno americano y su sociedad. Mira, yo creo que hemos atravesado 3 etapas en la elaboración del diagnóstico. La primera fue inmediatamente después de que Trump es electo, en noviembre de 2016, y dice, bueno, el secretario Videgaray tiene una relación muy fluida con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y por ahí puede discurrir la relación bilateral de manera fluida porque nadie tiene ese tipo de acceso en lo más alto. La segunda etapa es, nos empezamos a dar de topes y decimos, bueno, no, lo que pasa es que hay que entender a Trump la importancia de la relación bilateral. Vamos a pedirle a los grandes exportadores de granos que México le compra a Estados Unidos, vamos a pedirle a los de Iowa, Illinois, Nebraska, Kansas, que convenzan a Trump, ya no los mexicanos vía el yerno, sino vía los estadounidenses, que le digan, oye, la relación con México es demasiado importante como para que la desperdiciemos o la hagamos volar en pedazos. Eso funcionó parcialmente junto con los armadores de automóviles que le dijeron, oye, esto ya está integrado, ya no es solo libre comercio, sino producción compartida. Un automóvil va y viene, las piezas, los componentes entre Canadá, Estados Unidos y México, cruza las fronteras varias veces. De nuevo, pasamos de libre comercio a la producción compartida. Eso será suficientemente importante para persuadir a Trump. Tampoco. Estamos en la tercera. ¿Cuál es la tercera? Que decimos, bueno, es que con Trump no es cuestión de convencerlo. Él tiene ya ideas fijas en donde dice qué me conviene a mí, a Donald Trump, no a Estados Unidos, no a los empresarios, no a mí y a mis electores, a los votantes que necesito su apoyo en las elecciones de mitad de periodo, el primer martes de noviembre de 2018, en que está en juego la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Representantes. Y a ellos les gusta ver a un presidente poderoso que golpea la mesa, que le dice a la gente exactamente lo que él piensa, sin corrección política de ningún tipo, y un presidente eficaz que toma decisiones,
que rompe el estancamiento que hay en Washington. Y entonces ahora nosotros estamos un poco contra la pared en la renegociación del Telecán, porque el equipo de Trump se ha ido deshaciendo de los dialoguistas, conciliadores, etcétera, y ahora tiene tipos duros que dicen, había de dos sopas, ahora nada más queda una, que es la que yo digo que pongo en el menú, y si no te gusta, se acabó, ¿eh? Y entonces ahora estamos contra la pared diciendo, ¿qué toca? Apresurarnos a terminar la renegociación del Telecán. Ahora el último plazo que nos pusieron fue de unos pocos días, para el 17 de mayo. O aguantar y esperar a ver qué ocurre con las elecciones presidenciales en México y con las legislativas en Estados Unidos, que darán como resultado un nuevo Congreso. Ha pasado el diagnóstico entonces por esas tres etapas. Pero básicamente, Mario Luis, todo esto se resume en una sola cosa, que es Trump cambió la ecuación, cambió la conformación del poder a nivel global, y apenas estamos acusando recibo, al igual que le ocurrió a Angela Merkel en Europa, Así es. al igual que le ocurrió a Xi Jinping en China, al igual que ocurrió con el Acuerdo de París sobre medio ambiente, que Trump se sale, con el Acuerdo Transpacífico, que Trump también se sale, ahora con el acuerdo nuclear que hicieron con Irán, que Trump también lo abandona. O sea, Trump se dedica a abandonar acuerdos y a quedarse crecientemente solo, porque él considera que en este esfuerzo de él por volver a demostrar al mundo que Estados Unidos es la nación más poderosa, está dispuesto a pagar el precio de quedarse solo. Por eso el temor, en el caso del Telecán, de que por la quinta o sexta vez diga, el Telecán es el peor tratado del mundo, yo me voy a salir, ahora ya no solo lo anuncie, sino que materialice el proceso por el cual Estados Unidos notifica a Estados Unidos, a México y a Canadá, que inicia el proceso de 6 meses, de 180 días para denunciar el tratado y salirse del Telecán 1.0 y por lo tanto romper las negociaciones del Telecán 2.0. Ahí hay una parte que me doy cuenta, que esto que nos dice, parece que tenemos una negación nacional a asumir que lo americano, o el gobierno americano, para ser más preciso, tiene esta actitud hostil, lejos de cualquier visión de un futuro compartido. Entonces parece que no hemos interiorizado esta realidad. O sea, no seremos, mientras esté este gobierno y probablemente otros más, no somos parte. Y yo percibo que en nuestra sociedad, incluso la gente más adinerada, la que puede tener, no hemos interiorizado esa narrativa que nos das, que yo comparto, y que pone no solo al gobierno, sino a muchos que asumían que pasar vacaciones, estar allá, sí, hacemos parte, o sea, porque es esta parte dual. Seguimos siendo una sociedad que ha sido, digamos, culturizada por lo americano. Entonces tenemos esta ambivalencia de negación a esto, que creo que es parte también de poder procesar el gran cambio. Entonces tú percibes realmente que más allá del gobierno, tú que hablas con muchos actores de ambas, sí, hay esta interiorización de este cambio total, no solo en relación de gobierno, sino en términos de, me han dicho, tú lo has escrito, lo has mencionado, la sociedad señala, agrede a mexicanos o a alguien que parece latino solo por el hecho de parecer. O sea, es más profundo que simplemente la voz de Trump. Creo que hay atrás una dimensión que nos sigue azorando a todos. Mira, no hay todavía plena conciencia de lo que está ocurriendo. El cambio ha sido brutal, ha sido demasiado fuerte y tenemos, como decías tú, 16 meses bajo Trump.
Pero hay un fenómeno al que quiero llamar la atención, y es que en la relación con Estados Unidos y en la relación con el mundo hay clases sociales. Tú y yo podemos el día de mañana tomar un avión e ir a Washington y tenemos este estatus de viajero confiable que le llaman Global Entry ellos, que cuando llegamos a alguno de los aeropuertos de la ciudad de Washington, tardamos menos de un minuto en entrar porque en una pantalla de computadora registramos pues que mi visa, mi pasaporte, a dónde voy, a qué voy, si llevo o no dinero en efectivo, en fin, las preguntas habituales, y me tardo menos de un minuto. ¿Y por qué digo que hay clases sociales? Pues porque diariamente muere al menos una persona en el desierto que divide Estados Unidos y México a lo largo de la frontera, tratando de llegar allá. Sin papeles, cada vez menos, por cierto, ha bajado el número de mexicanos que tratan de ingresar a Estados Unidos sin papeles, y ha subido mucho el de aquellos que tratan de ingresar con papeles, hay que notarlo. Pero entonces te digo, este contraste es muy fuerte y las élites mexicanas apenas están acusando recibo de que cuando Trump se expresa en términos despectivos de los mexicanos, también incluye a quienes en México se consideran, pues, digamos, descendientes de blancos, educados, ilustrados. Sí, una clase global que puede entrar por Exactamente, el mundo, ¿no? Que está más vinculada con la élite estadounidense que con la base enorme de mexicanos que no gozan de esos privilegios de poder entrar y salir rápido de Estados Unidos. En una frase, te lo comentaba yo, pero vale la pena reiterarlo, me lo dijo un migrante de la zona de Chicago. Dice, a nosotros todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana, de cada mes, de cada año, nos recuerdan a los trabajadores mexicanos, los necesitamos, pero no los queremos. Los necesitamos para que levanten las cosechas, para que limpien las oficinas, para que atiendan a los viejitos en Estados Unidos, pero con el requerimiento de que al concluir su jornada laboral se vuelvan invisibles, desaparezcan, que no busquen asimilarse a esa sociedad que todavía cree que puede hacer prevalecer una sociedad blanca, anglosajona y protestante en contra del tsunami demográfico que ya se les vino encima. Déjame hacer un corte y regresemos a esta parte, porque si asumamos que todavía ni las clases más pudientes de nuestro país han asumido este cambio cultural, esta guerra cultural, la pregunta es, en Estados Unidos, los mexicanos, los descendientes, ¿cómo están reaccionando ante esto? O sea, porque ahí hay una sociedad que también está sorprendida, creo que también, de este cambio radical. Y me gustaría que nos platicaras de cómo lo está interiorizando, porque ellos ya están allá. Claro. Y muchos de ellos, creo que la mayoría, no se va a regresar si puede evitarlo. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la enorme complejidad de la relación México en el mundo, mediado siempre por Estados Unidos, en un mundo que hoy enfrenta un cambio radical, no solo en relaciones México-Estados Unidos, sino en toda la globalización que nos habían dicho existía hasta diciembre de 2016 y que cambia con el presidente americano que inicia funciones en enero de 17. Son 16 meses, pero como bien dices, es otro tablero y creo que tenemos que asumirlo con esa complejidad y esa urgencia. Vamos a un corte y regresamos. Antes de continuar, Carlos, déjame recomendar a las personas que nos están viendo este libro que coordinaste junto con Susana Chacón, que da cuenta, por eso es tan sorprendente y realmente tan oportuno este libro, porque nos permite comprender esta relación, yo diría, llena de conflictos, de desencuentros y de acuerdos temporales, que no hay por lo menos este reflejo de hacer esta revisión histórica y que logras articular una serie de autores que nos permiten
para todos aquellos que quisieran abundar más sobre la complejidad y el reto que tiene el país. Creo que es un libro muy importante. Muchas felicidades, Carlos, y creo que aquí hay mucho de lo que estás diciendo. Pero sigamos con esta reflexión que nos hacían. Nos comentabas que los mexicanos que están en Estados Unidos, ¿cómo están reaccionando? ¿Cómo están percibiendo? Tienen nos decía, esta profunda realidad de una guerra cultural que ellos viven día a día, 7 días a la semana. ¿Y cómo están reaccionando si es que tienen capacidades de, no sé si detener o poner o blindarse o cuidarse? O sea, ¿cuál es la situación allá? Mira, depende a dónde estemos mirando. Geográficamente es muy distinto ser mexicano en Los Ángeles, en el sur de California, que ser mexicano en Alabama o en Kentucky o en las Carolinas. Depende de la geografía, depende de la generación. Aquellos que ya llevan 10, 15, 20, 30 años en Estados Unidos o los que acaban de llegar. Pero yo te diría que en general el grueso de la población mexicana en Estados Unidos está preocupada. Está preocupada porque tiene una espada sobre su cabeza, no solo contra aquellos que no tienen papeles, incluso contra aquellos que sí tienen, por ejemplo, la tarjeta verde para vivir y trabajar establemente en Estados Unidos. Pues claro, la propaganda de Trump tiene eco. Y entonces están temerosos de que al niño en la escuela le digan regrésate a tu país, aunque sus papás tengan todos los papeles en regla y o sea, el niño aún los también. que tienen esta famosa Aún los que tarjeta, tienen papeles. sí sienten esa amenaza de que pueden ser objeto, porque eso los pone a un nivel de intranquilidad y azoro. De vulnerabilidad cotidiana. ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues la respuesta es tratar de organizarse. Habitualmente los mexicanos, como el resto de los latinos, quizá con la excepción de los cubanos, pues votan demócrata y claro, muchos, la gran mayoría votaron por Hillary Clinton, que ganó el voto popular, pero perdió en el colegio electoral. Pero sin embargo, los demócratas que han hecho una política más centrada en la identidad de las personas, es decir, centrada en mujeres, gays, afroamericanos, musulmanes, para defender sus derechos, han dejado de lado quizá el aspecto de la polarización económica en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si vemos que Trump tiene eco en sus expresiones racistas, discriminatorias, es porque hay un sustrato importante de la sociedad estadounidense que se identifica con ese discurso, de nuevo porque le proporciona un chivo expiatorio para el hecho de que no le esté yendo tan bien en su economía de todos los días. Y entonces esta polarización que está produciendo Trump a nivel global existe también dentro de Estados Unidos. ¿De qué manera? En una paradoja muy cruel. Fíjate, Mario Luis, lo que este libro refleja, este libro que se llama Política Interna, Estados Unidos, Política Interna y Tendencias Globales, es cómo la sociedad estadounidense está estrujada, está polarizada en los grandes temas, el que tú me digas. El tema de control de armas, ya ves que hay matanzas a cada rato en escuelas estadounidenses y ahora son los propios muchachos de secundaria y prepa los que están desfilando en las calles de las grandes ciudades estadounidenses para decir no nos maten, denos garantías de que podemos estudiar en paz. El tema de matrimonio igualitario, el tema del aborto o de la interrupción del embarazo de manera autorizada, el tema del racismo y la discriminación, son temas que cortan a la sociedad estadounidense y que se refleja, por ejemplo, en la Suprema Corte, en donde un determinado número de miembros de la Corte votan de una manera y otros votan con los conservadores y otros con los liberales o progresistas. Trump ha remodelado la Suprema Corte para que tenga una mayoría conservadora en todos estos temas. Entonces,
Recapitulando, los mexicanos allá pues ven con preocupación esta tendencia en donde se exacerba. ¿Y no tienen ellos, digamos, capacidad en el Congreso, con los gobernadores, o sea, algo que, que les dé cierta percepción de que tienen un liderazgo Mira, sí, empático? Sí la tienen, pero yo te diría que precisamente porque la migración mexicana a Estados Unidos lleva un siglo y durante 80 años de ese siglo, pues pudieron más o menos con dificultades y todo, pero ir y venir. A partir del 11 de septiembre de 2001 se cierra. Sí. Cuando tú cierras la puerta para que no entren más, también cierras la puerta para los que ya están adentro no puedan salir, no puedan ir y regresar. ¿Eso qué significa? Que los mexicanos quedan marcados en el imaginario de muchos estadounidenses como un riesgo a la seguridad nacional estadounidense que está invadiendo Estados Unidos. Aquellos que no compran esa versión, sino que dicen, no, los trabajadores mexicanos prácticamente significaron que el bono demográfico mexicano se entregara a Estados Unidos y asegurara un largo periodo de prosperidad para la economía esta frase de que son parte de la riqueza exactamente. de los Estados Unidos. Los que sí entienden eso, dicen, a ver, un momento, vamos a ver las cosas tal como son y no teñidas de este, digamos, marco racista, ideológico, etcétera. Pero los mexicanos en Estados Unidos, salvo muy contadas excepciones, no están organizados para defender sus derechos, como sí lo están pues los israelitas, los italianos, los salvadoreños, los colombianos, los irlandeses. Y entonces tratan de buscar aliados, sobre todo con el Partido Demócrata, pero la fuerza propia es muy dispareja. O sea, el peso demográfico, que es enorme, no se corresponde con la capacidad de incidencia política. Y en este contexto, ¿cómo has percibido que estas comunidades mexicanas han percibido la reacción corta, yo diría siempre con una aspiración de que todo regrese vía el TLC a ese mundo, si alguna vez existió, de una relación compartida? ¿Cómo han observado la reacción del gobierno? O sea, ¿has percibido ahí desencanto? Yo creo que las palabras que yo escucho de la propia comunidad mexicana allá, y he ido, desde que entró Trump, he ido 4 o 5 veces a visitar a nuestros paisanos allá. Las palabras que yo oigo es que la reacción del gobierno mexicano, pero del conjunto de la sociedad mexicana, es insensible, es discursiva, o sea, rollo. Así es. ¿Verdad? Demagógica. Es tardía y es insuficiente. O sea, que las primeras visitas que fueron allá a decir, oye, si se quieren regresar, pues ya estamos preparando que el programa Somos Mexicanos, que el programa para recibirlos. Espérate, yo no me quiero regresar. A pesar del racismo de Trump, tengo más oportunidades para mis hijos en Estados Unidos que en un país que me expulsó por falta de oportunidades económicas y más recientemente por una violencia, corrupción e impunidad que parecen estar presentes en todo momento y en todo lugar. Entonces, esa reacción de las comunidades mexicanas ha sido, un golpe a la pretensión de las autoridades mexicanas de que todo va a volver a la normalidad cuando termine Trump, y no es así. Es decir, si Trump logró llegar e incluso logra reelegirse, es porque sí hay un sustrato fuerte, real, existente en la sociedad estadounidense que responde a esos códigos y que se moviliza alrededor de 38-40% del electorado, que como con la distribución que tiene, regional, geográfica, etcétera, le alcanza para ganar el colegio electoral. La gran paradoja del día de hoy, Mario Luis, es que gracias a que Obama hizo que la economía se recuperara de la crisis de 2008, hoy Estados Unidos tiene un nivel de desempleo muy bajo,
inferior al 4%, tiene un crecimiento trimestre tras trimestre muy vigoroso de la economía. La gran paradoja es que el legado de Obama, de una economía en recuperación, con mayor empleo, pudiera incluso ayudar a Trump a ganar las elecciones intermedias no sabemos si a reelegirse porque tiene varios asuntos con la ley pendientes de la trama rusa, de sus propias finanzas personales y sus negocios, conflictos de interés entre sus empresas y su posición en el gobierno. Pero la gran paradoja, la cruel paradoja, es que Obama hizo bien la tarea en todas estas cosas y le entregó a Trump una economía lista para tener un nuevo auge. En estas condiciones de una globalización que se está redefiniendo y que pone al mundo en esta sensación de no saber cómo articularse, coordinarse, estas reflexiones europeas que pareciera ser que lo que dijo Merkel, ¿no? O sea, sí, ya Estados Unidos no es un socio confiable, no es un aliado confiable, no podemos depender de él, o sea, redefinió todo y en ese sentido me gustaría, rezando del corte, pues el 50 días menos tendremos un presidente y tendrá que repensar. Mi percepción es de que no se ha asumido ni la complejidad, ni esta realidad de que 16 meses después del arribo a Trump, aquellos que pensaban que iba a entrar una especie de debacle y de crisis y que a lo mejor ni terminaba, etcétera, nos damos cuenta que mayo del 18, el presidente Trump parece que domina el mundo, su actitud se ve cada vez más, no solo más arrogante, sin ningún contrapeso afuera y adentro, con lo cual una economía, como bien nos dices, que va con una sensación muy americana que puede doblegar lo de la embajada en Jerusalén. Jerusalén sí. Fue una demostración de no me importa lo que piensen los demás, o sea, mandando a su hija, etcétera. Tiene un uso de los recursos simbólicos más duros americanos, de ese nacionalismo, esa sensación de que sí, son dueños del mundo. Entonces déjame un corte y regresamos porque en esta última fase es ¿cuál sería la ruta de sentido común racional para quien quiera que llegue a la presidencia, más allá de estas reflexiones pues muy de marketing por la campaña y que reconocemos, bueno, está bien, pero de ahí a que asuman que esto va a regresar o esto solo se resuelve con una firma del tratado, creo que no hemos dado realmente el golpe, ni como sociedad ni como gobierno. Así es. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esta compleja realidad, esta guerra cultural que estamos siendo objeto por parte de Estados Unidos y que, como bien dice Carlos Heredia, tiene dimensiones que más allá de clases o de grupos, alineados o no, hoy tenemos un gobierno y una sociedad que sostiene este gobierno que asume que lo mexicano, lo latino, lo no americano no es bienvenido. Y eso tenemos que interiorizarlo y plantear una nueva realidad nacional. Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social. Carlos, tenemos pocos minutos y me gustaría aprovecharlos en términos de, ante este panorama, no sé si deja la sensación de una desolación porque solo vemos signos de que esto se va a acrecentar y agravar. Sí. ¿Cuál sería, digamos, en una ruta, estamos ya el 6, 7 de julio, esperemos que tengamos ya claridad quién es el presidente? ¿Cómo articular una nueva noción de México en el mundo? ¿Cuáles serían tus, si no consejos, por lo menos elementos a considerar en un gobierno que debe repensar todo? No solo con Estados Unidos, sino la realidad global, una globalización que se nos impone como algo pleno de incertidumbre y de confusiones. Mira, el primer tema tendría que ser abandonar esta posición de piloto automático, de decir ya, desde el 1 de enero de 94, sí, digamos, depositamos toda nuestra esperanza en el Telecán, sin una estrategia propia.
creo que el despliegue de México en el mundo pasa por tres cosas fundamentalmente, y el nuevo gobierno, a partir del 1 de julio en la noche, pues tomará posición respecto de estos tres grandes puntos. El primero es qué significa una inserción inteligente en el mundo. Evidentemente no puede apostar a lo que ya se terminó, esta estrategia del piloto automático con un mundo con las reglas liberales del libre comercio, etcétera. Entonces, el diagnóstico tiene que ser muy preciso para apostarle a una estrategia propia en un mundo que ha cambiado radicalmente. Y en el caso de Estados Unidos, yo te diría, y va a sonar contradictorio porque lo es, sí, pero sin embargo es factible, tenemos que fortalecer los lazos con Estados Unidos a pesar de Trump, con aquellos que sí quieren trabajar con nosotros. Lo hemos mencionado, el estado de California es la punta de lanza de los amplios segmentos de la sociedad estadounidense que sí quieren trabajar con nosotros. Segundo, entender que la política exterior siempre empieza con los vecinos. Entonces, América Latina nos ha visto distantes en los últimos 25 años, tienen razón, hemos estado distantes, y ahora está como a la expectativa de qué va a hacer México. América Latina pues empieza en Centroamérica. Nosotros tenemos una responsabilidad muy fuerte con Guatemala, Honduras y El Salvador, que les hemos aplicado un doble rasero de exigir hacia el norte respeto a nuestros trabajadores, y nosotros tenemos un profundo desprecio, maltrato, humillación, tortura, secuestro, extorsión hacia los transmigrantes centroamericanos. Yo creo que tenemos que cambiar completamente la estrategia para ir avanzando hacia un mundo en donde, esto también le va a sonar sorpresivo al auditorio, pero vamos a necesitar importar trabajadores de Centroamérica a partir del 2028. México ya no tiene excedente de trabajadores que enviar al exterior. Por el contrario, de verdad vamos a necesitar. Lo saben los chiapanecos, campechanos, tabasqueños, de Quintana Roo, que hay cada vez más trabajadores centroamericanos. Démosle una cachetada con guante blanco a Trump. En contraposición con ellos, pongamos sobre la mesa reglas de cómo puede haber movilidad laboral con la región centroamericana, acotado, limitado, reglamentado, para cambiar nosotros mismos esa narrativa. Y te diría, y con Europa, con Asia, con África, con el resto del mundo, México no puede abandonar un planteamiento general en donde digamos nosotros tenemos que seguir impulsando la reivindicación de los derechos humanos, de construir puentes culturales. La riqueza cultural de México es extraordinaria, siempre subaprovechada respecto de lo que podemos hacer, pero sobre todo el hecho de que nosotros mismos tomemos la iniciativa en que los vínculos que establecemos con el mundo responden a una sociedad mexicana que sí impulsa los valores de la apertura, de la pluralidad, de la diversidad, de la tolerancia, que tenemos que aprender nosotros mismos. Déjame introducir un elemento que nos preocupa. Tú y yo estamos en la asamblea del CONAPRED. Sí. Es de que es visible ya en muchas partes del país algo que no era tan natural. Ver hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, cubanos, ya no solo en los estados del sur-sureste, empieza a verse en el caso de los haitianos en la frontera. Sí. Yo tengo la preocupación de que se replique la parte más oscura de lo americano. Una sensación de que ellos, los que vienen, son también amenaza y se construye nuevamente una sociedad que en su raíz está ser muy racista, discriminatoria, y que empiece no a integrar a salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, empiece a reproducirse ese esquema. ¿Has tenido algún elemento para sostener que eso está en proceso? Y si es
y debería ser parte también de atajar cuanto antes, porque nuevamente podemos asumir esa relación. Hubo un periodo, Mario Luis, tú formas parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde la UNAM formó a médicos, a ingenieros centroamericanos, pero por generaciones enteras. Eso necesitamos recuperarlo. Es decir, necesitamos mandar un mensaje en positivo, de decir, Centroamérica está emproblemada, como muchas franjas de nuestro propio territorio, pero como país, como Estado mexicano, efectivamente tenemos que reconocer que hay muchos temores, hay prejuicios dentro de México contra los centroamericanos, contra los haitianos, contra los caribeños, pero la respuesta tiene que ser ahora sí que de recuperar los mejores episodios de la historia de México con el general Cárdenas, que abre las puertas a los hijos y a los nietos de los republicanos españoles, con el periodo en que nosotros recibimos al exilio del Cono Sur, que venía expulsado por las dictaduras militares, con el periodo que recibimos a los refugiados guatemaltecos en Campeche, en la frontera, que después ya son guatemaltecos mexicanos. Es decir, nosotros cometeríamos un grave error si reproducimos y repetimos e imitamos el racismo estadounidense contra los mexicanos y lo aplicamos hacia el sur. La respuesta en beneficio de nosotros mismos es que ese quizás es difícil de entender hoy, pero a futuro nosotros vamos a necesitar trabajadores centroamericanos que complementen la mano de obra que por el envejecimiento de la sociedad mexicana ya no va a estar disponible. Más nos vale preparar el terreno para decir, oye, nos interesan los jóvenes centroamericanos, vamos a hacer programas educativos de cooperación educativa hacia Centroamérica en beneficio nuestro. Eso es lo que la gente no alcanza a ver. No es un mero acto de caridad, es un acto estratégico de apostarle a nosotros mismos. Si defendemos a los Dreamers mexicanos en Estados Unidos, nos estamos defendiendo a nosotros mismos. Si cooperamos con los centroamericanos, estamos actuando en función de nuestro propio interés y quizá también de los valores que están plasmados en la Constitución mexicana. Pero te digo, esa parte es difícil de comunicar y creo que cada vez que digamos la expresión más México en el mundo, lo que tendremos que decir obligadamente es que vamos a combinar los intereses de la nación mexicana con la apuesta estratégica de cómo se inserta México en el mundo, y esa inserción inteligente en el mundo rendirá mucho mayor beneficio para nosotros si se sustenta en una apuesta estratégica por la cooperación y por trabajar con todos aquellos que sí quieren trabajar con México. Así es. Carlos, muchísimas gracias por esta reflexión que nos da cuenta de la enorme complejidad, la enorme necesidad de seguir muy atento a lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en el mundo, pero también reconocer nuestros rezagos en términos de nuestra integración en Latinoamérica y también enfrentar las posibilidades de que algunos de estos discursos racistas de rechazo a la diferencia se introduzcan en todas las dimensiones, no solo en términos de quienes extranjeros, sino también en términos de la intolerancia, distintas maneras de vivir la vida, que también está ahí, y por eso también esta permeabilidad puede tener este reflejo. Y no me queda más que agradecerte. Soy yo quien te agradece, Mario Luis. Esquemática y rápida, recomendarles esta explicación, recomendarles el libro de Carlos Heredia y Susana Chacón, a fin de que sigamos estudiando y reflexionando y quisiera invitarte para, digamos, ya en septiembre, octubre, ¿cómo no?, poder reflexionar si el nuevo gobierno está empezando a reconocer esto. Estamos en una guerra cultural, estamos en una redefinición del tablero completo y no podemos simplemente pensar que con el tratado o por el número de turistas que llegan, o porque hay eventos internacionales, Fórmula 1, esto es, digamos, lo mismo, pero con
señor llamado Trump, que a veces tiene ciertas estridencias. No, el tablero es distinto y más vale que lo sumamos. Buenas noches. Gracias, Carlos. Un placer. Gracias.